últimas décadas, las amenazas sociales y económicas se han aumentado de forma casi exponencial a partir de la crisis de 2008, la pandemia por el COVID y los grandes movimientos migratorios de personas refugiadas a consecuencia de distintas guerras. En este panorama, ante esta situación, a menudo distintas identidades sociales se sienten amenazadas y surgen sentimientos de amenaza que dan lugar a procesos de polarización y de rechazo de unos grupos hacia otros. En este proyecto de investigación financiado por la Agencia Estatal de Investigación Española, lo que nos hemos centrado es en analizar las dinámicas que explican la cooperación entre distintos grupos sociales para hacer frente a estas grandes amenazas. Y para ello, desde el Laboratorio de Psicología del Cambio Social, hemos llevado a cabo una serie de investigaciones con el objetivo de analizar los procesos psicosociales subyacentes a las relaciones de alianza y entender cómo estas alianzas entre grupos pueden llevar a desarrollar acciones que promuevan cambios sociales para mejorar y reducir las desigualdades de nuestra sociedad que suceden a nivel económico, a nivel social o de relaciones de género. En las últimas décadas hemos visto un florecimiento de las protestas en defensa de los derechos de las mujeres a lo largo del mundo. Por ejemplo, el movimiento MeToo en contra del acoso sexual, el movimiento Ni Una Menos contra los feminicidios, las huelgas feministas denunciando la desigualdad de género en las múltiples esferas de la vida de las mujeres. En este contexto social de movilizaciones por los derechos de las mujeres también se preguntan, ¿y los hombres qué? ¿Cuál debe ser el papel de los hombres en la lucha por el feminismo y la lucha por la igualdad? Digamos que esta es un poco la pregunta general a la que intenta dar respuesta en mi tesis doctoral. En la primera línea de investigación, la principal conclusión que extraemos es que hay dos procesos motivacionales, o lo que nosotras llamamos dos caminos, que pueden explicar que los hombres se impliquen en la lucha contra la desigualdad de género. El primero sería por razones igualitarias, el segundo sería por razones paternalistas. Esta ruta igualitaria está relacionada con la identidad feminista de los hombres y las motivaciones igualitarias, es decir, que entiendan la importancia de luchar contra la desigualdad de género por justicia social, por conseguir un cambio. Y la ruta paternalista sería, de alguna manera, estaría más relacionada con el sexismo benévolo, que son esas creencias en que las mujeres son seres maravillosos que hay que proteger y cuidar. En la ruta paternalista lo que encontramos es que, a diferencia de la igualitaria, muestra sus límites para llevar al cambio social. En ocasiones hay hombres que se pueden implicar en la lucha contra la desigualdad de género por esta ruta paternalista, pero no es tan eficaz, no es tan consistente como es la ruta igualitaria. En la segunda línea de investigación, lo que hicimos fue pusimos a las participantes a un escenario de confrontación igualitaria y a otro de confrontación paternalista, y observamos cómo las mujeres, cuando ven a un hombre confrontar de manera igualitaria, se sienten más empoderadas, mientras que cuando ven a un hombre confrontar de manera paternalista, se sienten más enfadadas y menos felices. Además, vemos que el hecho de que las mujeres se sientan más empoderadas mediante la confrontación igualitaria también les lleva a ellas a mostrar mayores intenciones de participar en el cambio social, de confrontar el sexismo en el futuro, mientras que el paternalismo no consigue activar este empoderamiento, que es esta razón que lleva a las mujeres a poder confrontar por sí mismas. Por último, en la tercera línea de investigación encontramos que las mujeres perciben en mayor medida como aliados a los hombres que confrontan el sexismo de manera igualitaria que los que confrontan de manera paternalista. Y además, esto tiene implicaciones en que las mujeres prefieren tener a esos confrontadores igualitarios en sus círculos cercanos, como amigos, como familia, incluso como pareja, y también que les atribuyan mayores intenciones de participar en procesos de cambio social y también considerarlos en mayor medida como compañeros en la lucha feminista. En el caso concreto de las personas migrantes, hemos realizado 3 estudios que captan las respuestas de 760 personas migrantes de diferentes condiciones, es decir, de personas que tienen una alta vulnerabilidad socioeconómica, que viven en asentamientos chabolistas en diferentes regiones de Almería, personas solicitantes de asilo, refugiadas y también migrantes que llevan mucho tiempo asentados en España. En concreto nos hemos centrado en preguntarles cómo ellos y ellas perciben el trato y
y los motivos que llevan a las personas españolas a colaborar en la lucha contra la xenofobia, ¿no? Es por cuestiones más paternalistas, es decir, porque perciben que los migrantes son débiles o tienen que ser protegidos o son menos competentes y autónomos. Si es por motivos más igualitarios, es decir, porque realmente estas personas aliadas quieren luchar contra la xenofobia, el racismo o la injusticia social por interés propio o por generar una imagen de sí mismos como positiva socialmente. Lo que observamos es además cómo esto puede influir en la tendencia a participar en acciones para el cambio social por parte de las personas migrantes. Y los resultados nos muestran que cuando las personas migrantes perciben que las españolas se movilizan o participan en el apoyo a las personas migrantes por una razón igualitaria, esto facilita que las personas migrantes participen más en acciones para el cambio social, se movilicen más. Cuando las personas migrantes tienen mucha desventaja, es decir, tienen una alta vulnerabilidad, el paternalismo, incluso aunque sea percibido como tal, puede conducir a mayor participación para el cambio social. Y además hemos observado cómo los motivos igualitarios, la percepción de esos motivos igualitarios, facilita que las personas migrantes quieran cooperar en un grupo unificado, sin necesidad de que se distingan personas migrantes y personas españolas. ¿Por qué esto nos parece importante? Bueno, en primer lugar, facilita la comprensión de la percepción de las personas migrantes en esta construcción de la colaboración o la cooperación para el cambio social hacia una mayor igualdad. Igualmente, nos facilita el entender cuáles son las razones que llevan a movilizarse a la población migrante de manera protagonista para conseguir un cambio social. Esta línea de investigación versa sobre la relación de colaboración y conflicto entre el movimiento feminista y la comunidad LGTBIQA, y son parte de los resultados de mi tesis doctoral que está ahora mismo en proceso de realizarse. En estos estudios lo que hacemos es básicamente analizar por qué una alianza histórica, como la que ha habido entre ambos movimientos, por lo menos en el contexto español, ahora se está poniendo en tela de juicio. Desde hace 4 años hemos observado una gran polarización dentro del propio movimiento feminista y la propia relación entre ambos grupos, desde la propuesta de la llamada Ley Trans por el Ministerio de Igualdad en 2020. Esta ley, a pesar de llamarse Ley Trans, también comprende los derechos de la comunidad LGTBIQA en general. Entonces nosotros nos preguntamos qué está pasando, por qué se polarizan estos movimientos. Por un lado tenemos, por ejemplo, resultados de 715 mujeres que son parte del colectivo LGTBIQA y que no lo son. Y lo que encontramos básicamente es que identificarse con el feminismo, identificarse con el movimiento feminista, les hace más probable tener una percepción de similaridad entre las mujeres y el movimiento LGTBIQA. Entienden que comparten desventajas sociales y también objetivos. Y esto también lo hace más probable que generen alianzas entre los movimientos. Pero es importante la forma. Y lo que encontramos es que la mayoría de las mujeres, independientemente de si son parte del colectivo LGTBIQA o si no lo son, prefieren colaborar a través de una coalición. Este tipo de alianza en forma de coalición lo que comprende las identidades de los grupos de 2 o más que colaboren, se respetan y se mantienen las reclamaciones de los grupos en esa nueva forma de alianza. Nosotros desde este proyecto lo que proponemos es que las alianzas en forma de coalición son más respetuosas con las necesidades de los grupos desaventajados socialmente y que por ende van a preferirlos mucho más. También cuando analizamos la evidencia que tenemos de grupos focales en conversaciones que hemos tenido con mujeres que se identifican como feministas, sean parte o no del colectivo LGTBIQA, también observamos diferencias interesantes, ¿no? A pesar de que en general en los 2 grupos focales había una concepción de nuevo, tener objetivos en común, tener necesidades por las que hay que luchar conjuntamente, en el grupo de mujeres que no son parte de la comunidad LGTB, también se mencionaba mucho la percepción de amenaza por esta nueva propuesta de ley. Estas mujeres lo que decían es que pensaban que había potencial riesgo para las mujeres en aceptar lo que esta ley proponía en materia de derechos LGTBIQ y sobre todo en relación a las personas trans y al acceso a espacios como baños divididos por género y demás. En conclusión, en esta línea del proyecto lo que vemos es que a pesar de que desde los medios de comunicación se da una imagen del movimiento feminista como completamente polarizado y enfrentado y de los movimientos como no colaborativos, lo que encontramos en una muestra de más de 1000 personas es que la mayoría de las personas que se identifican como feministas quieren colaborar con el colectivo LGTBIQ.
Y de hecho, lo que vemos es que un 89,4% de las participantes que se identifican como feministas están a favor de la propuesta de ley trans, a pesar de lo que se diga en los medios. La desigualdad económica se refiere a la disparidad o a la diferencia de recursos económicos que puede haber entre diferentes grupos o diferentes personas. Esto se traduce en que haya grupos o personas con una mayor riqueza que otras personas, y el incremento de la desigualdad hace que las personas ricas sean aún más ricas y que las personas en pobreza o pobres sean aún más pobres. Esto no solo afecta a las condiciones materiales de la sociedad en la que vivimos, sino que también tiene efectos psicosociales. Nos centramos en eso, en de qué manera las personas pueden ser conscientes del incremento de la desigualdad económica y de qué manera las personas pueden estar dispuestas a cambiarla de manera comportamental, llevando a cabo protestas o ciertas movilizaciones. Específicamente nos centramos en las alianzas que se pueden generar entre grupos de diferentes estratos económicos. Por ejemplo, tenemos en cuenta el 99%, que el 99% emergió en el Occupy Wall Street, que fue una protesta que surgió en Estados Unidos, y lo que señala el 99% es que hay un pequeño porcentaje de la población, que sería el 1%, que acumula la mayor cantidad de riqueza. De manera muy similar, por ejemplo, en España tenemos el movimiento 15M, el movimiento de los indignados. Además, también tenemos en cuenta otras categorías más concretas o más particulares, como es la clase trabajadora, que en España la clase trabajadora ha sido útil para protestar por los derechos de las personas trabajadoras y vive del sindicalismo. Por ejemplo, las personas que se identifican con la clase media no parecen estar preocupadas por la desigualdad económica y no se suele movilizar para cambiarla. De manera experimental, lo que sí que encontramos es que las personas que pertenecen a la clase media y se identifican con este tipo de categorías, en este caso el 99%, sí que es cierto que parece que rechazan la desigualdad viéndola como algo menos tolerable, están dispuestas a formar parte de protestas para cambiar la desigualdad. Además, también tenemos algunos resultados muy interesantes en el contexto de la pandemia, que señaló una amenaza económica muy elevada. En este contexto en el que las personas pierden el control financiero, vemos como estas identidades, tanto en la clase trabajadora como el 99%, son útiles para lidiar con los efectos negativos que se derivan de las consecuencias económicas de una pandemia. Llevar a cabo acciones colectivas o protestas. Las personas que pertenecen a diferentes estratos económicos, pero que se identifican con estas identidades que se encuentran politizadas, ya puede ser el 99%, o la clase trabajadora, que son categorías más amplias o más concretas, ayuda a que se generen este tipo de alianzas y que señalen lo injusta que es la desigualdad y la manera que tienen las personas de cambiarla, rechazándola o promoviendo el cambio a través de la acción colectiva. Los resultados de nuestras investigaciones lo que ponen de manifiesto es que la colaboración entre distintos grupos sociales es una manera eficaz y efectiva de mejorar la respuesta a estas amenazas a distintas identidades sociales y pueden ayudar estas relaciones de cooperación a reducir las desigualdades sociales a través de acciones concretas, a aumentar la intolerancia hacia la desigualdad social, económica y de género, y también a empoderar o a fortalecer las capacidades que tienen los grupos en desventaja social de responder a estas amenazas. Por tanto, creemos que nuestros resultados aportan información importante para aplicar a la hora de trabajar con colectivos y con grupos sociales en situación de desventaja social para mejorar las posibilidades reales de cambiar socialmente las estructuras y la sociedad en la que vivimos, reduciendo las desigualdades sociales, económicas y de género que todavía perviven en la sociedad actual.